Continuamos en La Voz de la Ciudad, en este caso hablando sobre lo que ha sucedido en Ecuador. En las últimas horas hubo elecciones presidenciales, no se llegó a tener un ganador. Hay balotaje, será el próximo 13 de abril entre Daniel Noboa, el actual presidente, y Luisa González. Ya estamos en comunicación con Carlos Acoto, periodista en Ecuador. Carlos, buenas tardes. Belén Martínez la saluda. Bienvenido a La Voz de la Ciudad. ¿Qué tal, Belén? Qué gusto saludarte. Un saludo a tu audiencia también, siempre un gusto. Gracias. ¿Cómo fueron las horas de ayer en cuanto a las elecciones? ¿Se llevó todo con tranquilidad, con normalidad? ¿Y qué pasó después cuando se dieron a conocer los números? Sobre todo con esta noticia de que va a haber balotaje el próximo 13 de abril. Sí, han sido unas elecciones tranquilas en relación a las últimas que fueron en 2023, cuando un candidato a la presidencia de la República, me refiero puntualmente a Fernando Villavicencio, fue asesinado a pocas semanas de ir a las urnas. En relación a eso han sido unas elecciones tranquilas en materia de seguridad. Sin embargo, unos comicios con sorpresa, porque incluso hasta el mismo día de las elecciones, el gobierno nacional, y me refiero puntualmente al candidato presidente Daniel Noboa, se creían ganadores en primera vuelta. Y estos resultados han caído como un balde de agua fría para ellos. Inclusive ayer por la tarde se esperaba que el presidente aparezca en un gran evento que se había convocado en Quito, la capital de nuestro país, para reaccionar a estos resultados. Sin embargo, pareciera que los resultados no han sido del completo agrado del gobierno nacional, que ha dejado esperando a la militancia en ese evento y recién se ha pronunciado hoy por la mañana a través de un comunicado en redes sociales. Los resultados que tenemos al momento ponen a Daniel Noboa y a Luisa González en la segunda vuelta. A Daniel Noboa en primer lugar con un 45% de los votos y a Luisa González en el segundo lugar con un 43%. El margen es muy pequeño, hay segunda vuelta en efecto y por lo pronto Daniel Noboa pasa en un primer puesto. ¿Y Luisa González cómo vio esos números? ¿Lo ve como hasta casi un triunfo? ¿Se ve más empoderada para las próximas elecciones? Mira, hasta ahora lo que ha dicho Luisa González es que van a esperar a que se resuelvan las inconsistencias que todavía se registran en algunas actas, porque ella cree, y eso dice su movimiento político, que resueltas esas inconsistencias podría pasar en primer lugar a la segunda vuelta, que es lo que ha ocurrido en las últimas elecciones. El correísmo ha pasado a la segunda vuelta siempre en primer lugar, le sigue su principal oponente, que la última elección fue Daniel Noboa, en la anterior a esa fue Guillermo Lasso, por ejemplo, y en la segunda vuelta perdieron en estas dos ocasiones. Habrá que esperar, supongo que al final de la jornada sabremos si esas correcciones influyen en la votación en favor de Luisa González. Si no lo hacen y Daniel Noboa pasa en primer lugar a una segunda vuelta, sí se estaría marcando un hito en la historia electoral en nuestro país, porque el correísmo no suele pasar a segunda vuelta de segundos. Carlos, y tratando de entender un poquito más en cuanto a las elecciones que se llevaron a cabo ayer en Ecuador y comprender un poco más lo que dice la Constitución, lo que se decía en cuanto a Luisa González, que Noboa tendría que haber pedido licencia, que eso es lo que indica lo legal allí cuando un presidente se quiere postular, que tiene que tener un año de licencia para abocarse justamente a lo que tiene que ver en campaña y que no afecte con sus actividades, pero Daniel Noboa no lo hizo. ¿Puede haber algún conflicto de ese punto de vista? Esta ha sido una discusión desde el día 1 de esta campaña que ha enfrentado argumentos entre diferentes constitucionalistas. ¿Qué dice la Constitución? Que cuando un presidente busca la reelección, esa palabra es clave, la reelección tiene que pedir licencia. Lo que pasa es que el gobierno nacional se basa su argumento de no pedir licencia en un pronunciamiento de la Corte Constitucional que dice que las elecciones que ganó Noboa son elecciones de medio término. Es decir, él terminó el gobierno de Lasso y por lo tanto esta campaña no es de su reelección, sino de su elección, porque sería su primer periodo como presidente de la República. Sin embargo, esto genera un debate gigantesco entre constitucionalistas que dicen, si tú estás en el cargo y buscas nuevamente quedar en el mismo cargo, buscas la reelección. Un poco lo que dicen quienes oponen ese argumento es, nos están haciendo un juego de palabras, pero estoy seguro que pasada a la segunda vuelta este debate va a continuar, indudablemente. Gracias, Carlos, por su tiempo y por toda la información. Estaremos atentos a lo que va a pasar el próximo 13 de abril.
Encantado siempre. Un Gracias. abrazo grande. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.